Bueno, primero de todo, queremos daros las gracias, tanto Isabel como todos los de la Sala Dalmau y Óscar, por estar con nosotros en este homenaje al CEU, a quien queríamos muchísimo, porque no solamente era el pintor de la galería, sino que además era un amigo entrañable, al que queríamos realmente mucho. Alceu vivió de primera mano todo lo que fue la aventura constructiva, ya que tuvo la suerte de trabajar durante 10 años con Joaquín Torres García. Joaquín Torres García llega en el 34 a Montevideo, procedente de Europa, con un bagaje cultural impresionante, con la vanguardia de la pintura en la maleta, y llega a Montevideo dispuesto a crear un arte para Sudamérica, libre de complejos para con Europa y completamente americanista. Alceu era un niño prácticamente en aquel momento, pero se quedó impresionado con Torres García. Para él era un todo, era un dios, era el maestro, como siempre le llamó, el maestro y el viejo, que es un apelativo cariñoso en Sudamérica. Oscar lo utiliza mucho con su padre, que le hizo mucha gracia. Entonces, durante estos 10 años estuvo aprendiendo con Torres García, fueron 10 años intensísimos. A la muerte de Torres en el 49, Alceu siguió su camino, realizando pues, muchísimas exposiciones, naturalmente, creando su propio taller en Montevideo, que se llamó El Molino, al que acudieron múltiples personalidades del mundo de la cultura. Allí no solamente se hacía pintura, sino se hablaba de literatura, se hablaba de cine, se hablaba de política. Incluso gente como Margarita Xirgu, por ejemplo, o Alberti, frecuentaron ese museo, ese taller, durante sus visitas a Montevideo. Pasan los años y Alceu sigue ampliando naturalmente su currículum, pero recala en Palma de Mallorca. Es allí donde se casa, donde conoce a Isabel, tienen a Óscar y se instala definitivamente en Palma de Mallorca sin perder nunca el contacto con Montevideo. ¿Cómo conocimos a Alceu? Esto fue una cosa muy, muy simpática. Nosotros siempre habíamos estado interesados en el mundo de Torres García. Era un personaje que nos apasionaba y siempre habíamos trabajado su obra, incluso personajes de su entorno, como Figari, como Barradas, como el propio hijo de Torres, que era Gusto, que era muy amigo de Alceu. Y cuando descubrimos a Alceu, fue como una ventana abierta a descubrir muchas más cosas del Cono Sur. Mi padre estuvo en una exposición del Reina Sofía, que se llamó Joaquín Torres García y su legado, y entonces ella se editó un catálogo impresionante, un catálogo muy bonito, en el que hablaba de Torres García y de muchos de sus discípulos. Era una exposición itinerante por Estados Unidos que recalaba en Madrid, que era el último sitio de exposición. Con ese catálogo en las manos llegó mi padre emocionado, porque había descubierto un pintor nuevo que no sabíamos nada de él y que le había interesado muchísimo. Y nos dijo, este hombre es que además vive en Palma, es que es facilísimo localizarle. Y efectivamente nos pusimos en contacto con Palma y todo fueron ventajas, todo fueron ventajas. Alceu enseguida estuvo dispuesto a hablar con mi padre, se hicieron amiguísimos en el primer momento, porque realmente se tenía un respeto y una admiración mutua en el primer momento, y empezamos al año ya habíamos empezado con la primera exposición de Alceu en la galería. Y como digo, a raíz de todas las anécdotas que nos explicaba Alceu, de todas sus vivencias en el taller Torres García de Montevideo en los años 40, es que nos iba despertando un interés por el Cono Sur muy importante y nos iba abriendo pequeñas ventanitas y ello nos llevó a organizar una gran exposición que se llamó el Taller Torres García. Vinieron muchos de sus colegas, Alceu yo creo que lo vivió muy bien porque estuvo aquí Alpuy, estuvo aquí Guido Castillo, estuvo Elsa, estuvo, bueno, todo este grupo de gente al que él tanto había querido y que tuvieron ocasión de volverse a ver. En fin. Yo no me cansaría de hablar de Alceu porque era un personaje entrañable, de una humildad a prueba de bomba, porque se pasaba de tan bueno y tan estupendo y tan humilde, que siempre decía, bueno, poco a poco veo que me voy pareciendo un poco a mí mismo. Era una frase que realmente, sí, muy de él, muy de él. Si queréis, luego ya en aquella mesa hemos puesto un poco de documentación de diferentes momentos, algunos artículos de prensa, fotografías con diferentes personalidades, para que centréis un poco más el personaje, si os apetece, pero bueno, todos sabéis de sobra quién es Alceu y lo que supone en el mundo, en la historia del arte del Cono Sur. Nada más, yo creo que muchas gracias a todos simplemente por estar con nosotros y por recordar a este hombre estupendo, a este gran amigo que fue Alceu Ribeiro. Gracias.